Señor les siga bendiciendo. Gloria a Dios. Hoy está haciendo mucho calor, ¿verdad? Pero pronto los vamos a tener bien cómodos, con aire acondicionado. Dígame. Gloria a Dios, dígame. Usted merece, como hijo de Dios, estar cómodo, estar con un ambiente que usted pueda adorar a Dios con toda la libertad. Quiero recordarles a los hermanos de las promesas de ofrenda. Ya varios han ido entregando su promesa de ofrenda. Hay tiempo al otro domingo. Quiero decirles que la intención es comprar 2 pantallas, pero en el primer corte, ¿verdad? De haber levantado, nos alcanza para una pantalla nada más. Las promesas de ofrenda llegaron a 190,000 colones y es una pantalla de 50 pulgadas, así que, pero por lo menos empezamos con una pantalla de este lado para poder tener las letras y todo, tanto de los cánticos como de la palabra de Dios. Amén. Yo quiero que le demos un aplauso a Cristo porque para mí es una victoria. Y vamos a ir a la palabra de Dios al Salmo 138 y versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Y cuando lo tienen me dicen amén. Hoy tenemos Santa Cena. Y qué lindo es poder que nosotros como familia podamos compartir la adoración, la alabanza, la cena del Señor, y al final compartir como familia también lo que hay en la cafetería. Una bendición. Gracias a los hermanos que trajeron para la canasta del amor. Hay tiempo al otro domingo poder llenarla, porque el próximo domingo vamos a entregarle la canasta del amor a una familia que está en necesidad ahorita, y como iglesia qué lindo que podamos nosotros hacer esto todos los meses. Amén. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ahora quiero que repita conmigo en esta mañana la primera frase del verso: Jehová cumplirá su propósito en mí. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y me gusta algo que arriba en el Salmo 138 tiene un título que dice: Acción de gracias por el favor de Jehová. ¿Y quién es el autor del Salmo? Ahí dice Salmo de David. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La vida de David fue una vida apartada de parte de Dios desde pequeño. Lo sabemos. La historia de David es una de las historias que nos atrapa en su desarrollo y contenido. Porque sabemos quién llegó a ser David, ¿verdad? David llegó a ser rey de Israel. Y también David no solamente llegó a ser rey de Israel, sino que David fue el mayor autor o escritor de los salmos que tenemos en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué son salmos? Son cánticos. Son cánticos, son declaraciones. Algunos son cantos de alabanza, otros son cantos de gratitud, otros son cantos de guerra y otros son cánticos proféticos. Y Dios le dio a David toda esa revelación hermosa que hoy cuando leemos somos bendecidos. Amén. Pero David no fue un escritor ficticio como los de hoy que escriben novelas o historias que son inventadas de la mente, de la imaginación. David escribió con puño y letra desde su corazón sus propias vivencias, su propia historia,
su propia vida. Y hoy en el Salmo 138 vamos a analizar precisamente que Dios es un Dios de propósitos. Repita conmigo, de propósitos. Así que así como Dios tuvo en David sus propósitos, los cuales cumplió, así también Dios tiene para ti, para ti, para ti y para mí propósitos que Dios está cumpliendo. Y lo maravilloso de esto es que Dios es un Dios también real, poderoso, glorioso y perfecto. Y que lo que Él se ha propuesto en ti, Él lo va a ¿qué? Lo va a cumplir. Bendito el nombre de Dios. A veces creemos que nuestra vida es una vida común y silvestre, que nos levantamos y enfrentamos el día con nuestros deberes, responsabilidades y necesidades como cualquier ser humano común. Pero realmente nosotros no somos gente común, somos gente diferente. Somos gente que está sellada, que está marcada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y que Dios nos escogió no simplemente para decir mi hija eres tú o mi hijo eres tú, sino que Dios nos escogió para un propósito que apunta ¿hacia dónde? Hacia la eternidad. No es algo pasajero o limitado. Lo que Dios ha depositado en nosotros tiene peso de gloria y es un peso eterno. Bendito el nombre del Señor. Este versículo, Jehová cumplirá su propósito en mí, nos recuerda una verdad poderosa. Dios es un Dios de propósitos y nada en tu vida es casualidad. Dile al que está a tu lado, nada es casualidad. Nada es casualidad en tu vida. Nada. De hecho, estás sentado allí, estás ocupando un espacio en este lugar. No importa si no te gusta mucho, si te gusta o no te... Lo más importante es que Dios está contigo. Y que Dios tiene un propósito en tu vida y está sentado allí, no por casualidad, es porque Dios está tejiendo los hilos de tu vida hacia algo más grande y superior. Más grande y majestuoso y más poderoso. Gloria a Dios. De lo que podemos pedir, dice la Biblia, hoy ni siquiera imaginar. Porque Dios es así. A Dios le pedimos algo y tal vez para alguien lo que tú estás pidiendo es poco. Y te voy a decir, para Dios es poco lo que tú pides. Por eso dice la Escritura que Él es capaz de darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Decimos, Señor, pero me sorprendes con lo que me has dado. Yo te pedí, pero no tanto. Porque a Dios le gusta bendecirnos abundantemente. Él dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Bendito el nombre del Señor. Con Dios todo es abundante. Repita conmigo, con Dios todo es abundante. Bendito el nombre del Señor. Así que Dios no es un Dios de casualidades, porque Dios tiene para tu vida un diseño divino. Gloria a Dios, no un diseño humano, no lo que el hombre piensa, no lo que el jefe de la empresa está pensando sobre ti, no lo que la caja del Seguro Social está pensando sobre ti. No, Dios tiene un diseño divino, no cabe aquí. Porque Él es más grande que los cielos de los cielos. Y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Bendito el nombre del Señor. Ahora David declara tres cosas que hoy debemos abrazar, Julita. Hay tres cosas que hoy debemos abrazar de lo que David declara en este único verso bíblico. La primera es que Dios tiene un propósito contigo. Repita, Dios tiene un propósito conmigo. Eso es lo primero que me está enseñando este verso bíblico, que Dios tiene un propósito conmigo. Quizás tú todavía no lo entiendes del todo, y quizás tal vez no te has preguntado o no te has detenido a preguntarte
¿Cuál será el propósito que Dios tiene para conmigo? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? O lo que Él ha diseñado con mi vida. Número 2, la otra cosa que debemos abrazar es que su misericordia es eterna. Eterna. Y yo no paro de hablar de la misericordia de Dios, porque por la misericordia de Dios, lo dije el domingo anterior, no hemos sido consumidos. La misericordia de Dios es tan grande que no tiene fin, no termina. No termina la misericordia de Dios el día que pecaste. No termina la misericordia de Dios el día que tú le fallaste. No termina la misericordia de Dios el día que te equivocaste. No, más bien la misericordia de Dios se ha extendido sobre nosotros. Y todos los días de nuestra vida nosotros caminamos bajo la misericordia de Dios. Y eso es bueno. Dile al que está a tu lado, eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia, que la misericordia de Dios todavía no se ha cortado. La Biblia dice que el brazo de Jehová aún no se ha cortado. ¿Para qué? Para salvación. Qué bueno es Dios. Lo tercero que debemos abrazar a través de este verso bíblico es que Él no abandona lo que comenzó. Usted no puede decir, ay, ¿será que Dios me dejó a medio camino? No. ¿Será que el propósito de Dios llegó hasta aquí? No, no. Porque te pregunto, ¿te sientes perfecta? Aunque te veas. No. ¿Te sientes perfecto? No. ¿Por qué? Porque todavía estamos en proceso. Todavía estamos en construcción. Repita conmigo, estoy en construcción. Entonces, ¿por qué te abates cuando falles? Cuando fallas, ¿por qué te abates cuando algo te sale mal? ¿Por qué te sientes triste cuando sientes que en vez de caminar hacia adelante estás como pasito tuntún, 2 para adelante y 3 para atrás? Y te sientes mal y te sientes acabado y te deprimes y dices soy un inútil, estoy acabado, no logro nada me sale bien. Eso no son los pensamientos de alguien que sabe que Dios no ha terminado contigo. Yo sé que estoy lleno de defectos y que cometo errores, pero yo sé que Dios está trabajando en mi vida. ¿Sabe qué es lo más triste y lo más peligroso que nos puede pasar? Es que sabiendo que fallamos, es que sabiendo que nos estamos equivocando, sigamos en ello y ni siquiera intentemos levantarnos para sacudir el polvo y avanzar otra vez. El error más grave que puede cometer un cristiano es que después de que falla se quede hundido en el hoyo, porque no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que te levantes. ¿Sabes hasta dónde llega la misericordia de Dios? La Biblia dice, 7 veces cae el justo, mas 7 veces Jehová lo levanta. ¿Y sabes qué me acordaba yo mientras oraba aquí una tarde de estas? Yo me acordaba de ese verso bíblico. Estaba pensando en algunas personas que conozco que están apartadas de Dios. Y yo me vino ese verso bíblico, 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Y yo traté de asimilar la interpretación de este versículo bíblico. Y me dijo el Señor, ¿te acuerdas cuando Pedro me preguntó cuántas veces debo perdonar al hermano que me ofende? Y Pedro se contestó solo y dijo, Señor, hasta 70 veces 7. Y yo le respondí, no te digo 70 veces 7. Perdón, él dijo, Pedro, hasta 7 veces, dijo Pedro. Y Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, Dios lo cuadriplicó, lo multiplicó, y no sé a dónde lo mandó, porque no sé mucho matemáticas, pero lo expandió de 7 veces 7 a 70 veces 7. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Lo más impresionante es que ese número es simbólico, no es una cifra establecida, sino que lo que Dios está diciendo es que es interminable. Todas las veces que el hermano peque contra ti, perdónalo, no hay límite.
porque en eso conoceréis que soy mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Pero así como nos debemos amar los unos a los otros, es porque así Dios nos amó. Y así Dios nos ama. Y cuando la Biblia dice 7 veces cae el justo, lo que el Señor nos está diciendo es que no importa cuántas veces caiga aquel que yo he justificado por mi sangre, lo voy a levantar donde quiera que haya caído y las veces que haya caído. Porque en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. ¿Pero por qué? Porque fuimos justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia entre alguien que no tiene a Dios y aquel que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia que hay entre usted y que está aquí y aquel que está allá sin Dios. Pero no es para que usted ande lleno de orgullo y vanidad, no, es para que usted sea más humilde y diga: Señor, no merezco esta tu gracia. Indigno soy, Señor, como dice el canto que escribió mi hijo, inmerecedor, pero aún así tú me sostienes con tus brazos de amor. Dele un aplauso al Señor esta mañana. Así que el propósito de Dios es personal. El salmista David dice que tú cumplirás. Él no dice tú cumplirás tu propósito en todo el mundo, no. Él lo hace personal. Él dice: cumplirás tu propósito en mí, porque el trato de Dios contigo es personal. Dios no te dice: mira Juan Carlos, como estoy cumpliendo el propósito mío en él, ¿y tú qué esperas? No, Dios no toma a nadie de ejemplo para hablar contigo, ni tampoco te castiga en base a lo bueno que es aquel y lo malo que eres tú. Dios trata contigo y Dios sabe cómo tratar contigo. Dice la Biblia que eres la niña de sus ojos. Con amor eterno te he amado, te dice el Señor. Mío eres tú, yo te puse nombre. Cuando Jesús estaba a punto de partir, llamó a Pedro para darle unas instrucciones y Juancito iba detrás, el apóstol Juan, el que tenía tanta confianza que se recostaba en el pecho de Jesús. Y Pedro se volvió y le dijo: ¿y este qué? ¿Y a ti qué le importa, Pedro? Si yo quiero que él esté hasta que yo venga, si me da la gana, vive por los siglos de los siglos hasta que yo venga. Porque mi trato con él es con él, y mi trato contigo es contigo. Así hace Dios. Y eso es lo que yo aprendo en este salmo. Jehová cumplirá su propósito en mí, es personal. Usted, hermano, está preocupado porque un hermano anda chueco, ore. Y si Dios le demanda, ayune también. Y si tiene que caminar una milla extra por él, hágalo. Recuerdo cuando Dios me habló un día, después de un culto en una iglesia donde yo era copastor, y estaba ahí sentado y era mucha gente, una iglesia como de 500 personas. Y estando yo ahí sentado, Dios, el Espíritu vino sobre mí y me dijo: ven, dile a aquel hombre que está allá que lo voy a bendecir el doble de lo que lo he bendecido. Pero que no se le olvide seguir sembrando en mi reino, porque para eso lo he levantado. Entonces yo dije: sí, claro, Señor, como todo hombre y mujer de Dios debemos ser obedientes a la voz del Espíritu. Y voy y le digo: no te conozco, pero Dios me dijo que te dijera esto. ¿Ok? Él lo recibió. Pasó el tiempo y empecé a relacionarme con él, porque él asistía a la iglesia. Y usted sabe, cuando uno se congrega en una iglesia grande, hay gente que uno ve, pero no se relaciona. No es lo mismo que aquí, que yo lo puedo llamar a usted por su nombre. Pero en el tiempo, él fue elegido como anciano de la iglesia. Yo era copastor, entonces empezamos a tener mucha convivencia. Me di cuenta que él era dueño de 8 tiendas aquí en el país. Y cuando yo le di la palabra, él la recibió.
Y yo me di cuenta por medio de que al ser el anciano de la iglesia, ahora yo tenía también conocimiento de cuánto diezmaba él y cuánto sembraba en la obra. Y yo me quedaba maravillado. Un hombre fiel, un hombre que obedecía a Dios y que constantemente sembraba en la obra de Dios. Pasado el tiempo, en la relación con él, me di cuenta que Dios lo había multiplicado, como había dicho. Pasó de tener 8 tiendas a tener 16 tiendas en el país. Y me di cuenta porque yo lo acompañé a Cartago y lo acompañé a Ciudad Quesada, porque en la amistad que intercambiamos, él me decía: quiero que me acompañes porque voy a ir a ver un edificio en Cartago que quiero alquilar para abrir una tienda allí. Y luego lo mismo hicimos en Ciudad Quesada y Dios lo multiplicó como Dios había dicho. ¿A qué voy con esto? Que estando sentado otra vez allí, Dios me dijo: ve y dile a este hombre de nuevo que lo voy a bendecir aún más de lo que lo he bendecido, pero que no se le olvide seguir sembrando en el reino. ¿Y sabe qué dije yo a Dios? Más, Señor, como un reproche. Porque yo sabía lo millonario que era con 16 tiendas. A punto que construyó unas bodegas en Barrio Cuba que valían más de 100 millones solo la bodega. Porque él tenía que, lógicamente le pasó lo a aquel hombre: que haré con todo lo que tengo, mandaré a destruir los hilos que tengo y los haré más grandes. Él tenía que hacer más grandes sus bodegas porque crecía mucho. Cuando Dios me dijo la segunda vez: ve y dile que lo voy a bendecir más de lo que lo he bendecido, yo dije al Señor: ¿más, Señor? Y el Señor me dijo: sí, ¿a ti qué? Ve y obedece lo que te digo. Y yo le dije: ay, sí, Señor. Me sentí reprendido. Y dije: sí, Señor. ¿Sabe por qué? Porque Jehová cumplirá su propósito en ti por encima de este, por encima de aquella y por encima de esto. Eso es lo hermoso y lo maravilloso de Dios. Él va a cumplir su propósito. Si hay algo que nosotros tenemos que aferrarnos en esta mañana, es a entender de que no podemos perder la fe con respecto a aquello que hemos estado orando, con respecto a aquello que hemos estado esperando. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. El tiempo es de Dios, no es mío. Yo lo que tengo que hacer es mantenerme firme, esperando que se cumpla su palabra. Porque se va a cumplir. Bendito el nombre de Dios. Mira a José. José fue vendido por sus hermanos, pasó por la cárcel y la injusticia, pero todo era parte del propósito de Dios. Saben, muchas veces lo que nos cuesta es aceptar el propósito y pasar por él. Pero si Dios lo permitió, por algo es. Yo solamente tengo que pedirle a Dios fortaleza y fe para no desmayar en mi propósito, en mi proceso, perdón. No debo desmayar en mi proceso, debo confiar que si Dios lo permitió y me está pasando por el fuego, es porque algo bueno va a pasar cuando salga del horno. Bendito el nombre de Dios. Veamos a Pedro, como lo dije. Pedro negó a Jesús, falló, se equivocó, pero la misericordia de Dios lo restauró y luego lo usó con poder. Cualquiera diría, después de que Pedro negó a Jesús, ya fichó. Fijo, ya está en la lista negra. Pero no. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar, para condenar, para desechar? ¿Ah? Por eso cuando usted lea las redes sociales, tenga mucho cuidado. Como dice la Escritura, tome lo bueno y deseche lo malo. Porque en las redes sociales hay gente descalificando a un montón de otros cristianos. Que si una mujer puede ser pastora, que si un hombre que se divorció puede seguir sirviéndole a Dios, que si esto y que si lo otro, que no. Para eso usted tiene la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Mira a Moisés. Moisés dudó, tuvo miedo, quiso renunciar, pero Dios no se lo permitió. ¿Cuántas veces hemos querido renunciar? ¿Cuántas veces hemos querido decir: hasta aquí llegué, ya no más? Anoche nos acordábamos de una familia, especialmente de la pareja, que se congregaba con nosotros hace un tiempo. Después se hicieron adventistas.
Recuerdo que estábamos trabajando en la iglesia, en el templo, en aseo, y le dije, hermano, usted puede venir el sábado para que continuemos. El sábado no, hermano, porque el sábado es el día del Señor. Hermano, se me paró el pelo. Pero no es que es cristiano usted. No es que usted está conmigo y es servidor de la iglesia, era servidor de la iglesia, pero ahora es sabatista. El sábado es el día de reposo, me dice. ¿Pero quién le enseñó a usted eso? Es que estoy recibiendo clases con un pastor. Digo, o sea, no es suficiente el alimento que recibe aquí. O en quién ha creído. Porque a veces en quién he creído y qué he creído y dónde estoy parado. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Porque sí, se fue con los adventistas. Pero lo más triste es que anoche, mientras conversaba con mi hijo, me dijo, papi, si ahora son ateos. Porque eso le pasa a la gente que empieza a claudicar de la verdad. El diablo empieza a engañarlo, empieza a confundirlo. Usted, si alguna vez usted siente que va a recibir un estudio con los testigos de Jehová, por favor llámame, pastor, que aconseje. Usted no tiene que recibir a nadie en su casa que no predique la sana doctrina. La Biblia lo dice. No debemos recibir en nuestra casa a aquel que venga con un evangelio diferente al que el Señor Jesucristo nos ha entregado. Porque le puede pasar lo de esta pareja. Ahora son ateos. O sea que no creen en Dios. Quisieron conocer tanto y aprender tanto que terminaron con el cerebro vacío. ¿Qué nos toca a nosotros? Orar por ellos. Por eso no le digo los nombres, porque la intención no es denigrar a nadie, sino más bien tomar ejemplo, como dice la Escritura. Voy terminando ya. Dios llevó a Moisés a cumplir su asignación. Porque la Biblia dice, no te dejaré hasta que cumpla mi propósito. Dios no nos va a dejar. Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Es esa lista. Si voy a lo profundo de la mar, hasta ahí va a llegar tu mano. Si me voy a tomar a las alas del alba, allá me alcanzará tu presencia. No hay lugar donde podamos huir de Dios, porque hemos sido sellados y estamos marcados. Su propósito nos va a alcanzar, porque Él no lo dejará hasta que lo cumpla en nosotros. Así que póngase de pie en esta mañana. Aunque sientas que estás en pausa, no ves nada, hace tiempo estoy orando, no veo nada, estoy como en pausa, Dios sigue en control. Dios sigue en control. Aunque no lo sientas, dice, yo no siento a Dios, pero él no lo siente, pero Dios está. Solamente es un compás de espera. Dios está en control. Si fallaste, su misericordia te cubre. Y quiero que entiendas que el propósito de Dios está en marcha. Está en marcha. Dios no improvisa contigo. Ni se olvida de ti y después se recuerda. Ay, Lorenita, me acuerdo de Lorenita, la dejé pendiente. No, Dios no olvida eso. Él te tiene presente. Todos los días estás en el corazón de Dios. Dios entonces no improvisa contigo. Dios no se equivoca contigo. Dios no dice, me equivoqué con Vera, la creí diferente. No conoce Dios a Vera. En su levantarse, acostarse, todo lo que piensa, lo que da, todo lo conoce Dios. Pero Dios nunca dice, me equivoqué con Vera, ni dice, me equivoqué con Juan Carlos. No. Dios no se ha equivocado contigo. Por lo tanto, Dios no te abandona. Dios no te abandona. Él cumplirá su propósito en tu vida. Y hoy te dice, escúchalo bien, que aunque no veas el camino completo, confía en mí, te dice el Señor. Aunque no entiendas lo que sucede, confía en mí, te dice el Señor. Yo no he terminado contigo. Lo que empecé en tu vida, lo voy a cumplir.
Padre, cierra tus ojitos. En esta mañana te damos la gloria a ti. Toda alabanza, toda adoración te pertenece a ti, Señor. Hoy aquí tus hijos queremos decirte, Señor, cumple tu propósito en mi vida. Si en algún momento dudé que estás trabajando, Señor, perdóname, quita la incredulidad y hazme, Señor, a entender que tus tiempos son perfectos y que el cumplimiento de tu propósito para mi vida llegará porque llegará. Y yo solamente quiero, Señor, que tú me prepares, díselo, quiero que tú me prepares para yo poder, Señor, saber el justo momento en que el propósito está en marcha para yo, Señor, ser obediente y caminar juntamente con tu propósito.